Hola mis hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Agradezco a Dios la oportunidad que me da de estar aquí frente a ustedes una vez más y de verdad, como siempre digo, es un honor para mí poder hablar de su palabra. Es algo que no sé cómo describirlo, pero es grandioso, de verdad que sí. Vamos a tener una lectura de la palabra en este día, en el libro de Mateo, en el capítulo 26, del versículo 30 en adelante. Leemos. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Bien, el pequeño mensaje que vamos a tratar en esta tarde le he puesto por tema negando al maestro. Y vamos a enfocarnos en la vida del apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue, sin lugar a dudas, de los que estuvieron caminando con Jesús, fue el más adelantado, fue el discípulo más aventajado de Jesús. El apóstol Pedro fue el que llevaba, por así decirlo, la voz cantante en todo. Cada vez que el maestro decía algo, Pedro estaba en primera plana para responder. Pedro era muy dado a responder, era inquieto Pedro, era inquieto. Pedro me recuerda mucho a mi persona de cuando era niño. Yo era así de inquieto. El apóstol Pedro era un hombre de mucho hablar, de mucho actuar también. Cuando tenía que actuar, actuaba. Y yo creo que por eso fue el que más ventaja sacó en cuanto a lo que anduvieron con Jesús. Pedro registra la Biblia que cuando el maestro le llamó, él estaba pescando, era pescador de profesión, y esto podemos verlo en Mateo 4:28. Dice la Biblia que él estaba pescando y el maestro pasaba y, bueno, le llamó. Pero de ahí en adelante no fue que Pedro dejó de pescar, pero sí se dedicó a seguir al maestro. Digo que no fue que dejó de pescar porque en algún momento registra la Biblia que volvió a pescar. Lo que sí podemos decir es que se dedicó a seguir al maestro y aprender del maestro. También registra la Biblia que en una ocasión el maestro preguntó que quiénes decían la gente de Jesús, qué decían la gente de Jesús. Y los discípulos dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías, y algunos también dicen que tú eres el profeta que había de venir.
Y Jesús le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que son? Que soy yo. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo digo que, según lo que he leído de Pedro, esto fue la parte, una de las mejores cosas que Pedro pudo haber dicho en su vida, fue esta. Porque el maestro le responde y le dice, esto podemos verlo en Mateo 16, 13, el maestro le responde y le dice, oye, esto no te lo ha revelado ni sangre ni carne. O sea, en palabras mías, esto que has dicho no ha salido de ti únicamente. Esto que has dicho ha bajado del mismo cielo para que tú lo digas. Y por lo tanto, yo en este momento te digo que sobre ti edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, le dice el maestro. También le dice, desde ahora te entrego las llaves de las puertas de los cielos. Bueno, por este versículo es que hay muchas personas que determinan que Pedro está en la puerta de los cielos, porque como el maestro le entregó la llave, pues de ahí es de donde viene. Pero me llama la atención de que Pedro siempre estaba en todas. Pedro estaba en todas. Pedro no era capaz de quedarse callado, de quedarse tranquilo. Podemos decir que Pedro era como ese muchacho travieso de la clase. La pastora Sara podría hablar de esto, que me imagino que en todas sus clases ha tenido algún alumno que siempre es el más travieso. Pues así era Pedro. Registra la Biblia, otro dato de Pedro es que en una ocasión ellos estaban en la barca y él alcanza a ver al maestro y le dice, mira, si tú eres Jesús, haz que yo vaya a ti. Y dice la Biblia que Jesús le dijo, pues ven. Porque él vio al maestro caminar sobre las olas del mar y él no lo creía. No lo creía y pidió confirmación. Y el maestro, si tú lo que quieres es confirmación, pues ven, yo te confirmo. Pero llega un momento en la vida del apóstol Pedro que es donde verdaderamente quiero enfocarme en este día. Yo diría que fue uno de los momentos más difíciles. Más difíciles porque el maestro le dice, oye, antes que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. Y Pedro, como buen alumno aventajado y como persona impulsiva que era, dijo, no Señor, yo jamás te voy a negar. Jamás yo haría tal cosa. Sin embargo, registra la Biblia en Mateo 26, del versículo 69 en adelante. Y me permiten leerlo. Dice, después que fueron a aprender al maestro, que fueron que Judas lo entregó, registra la Biblia que Pedro, que no se quedaba tranquilo, como ya he dicho en varias ocasiones, le quitó la espada a uno de los guardias que venían a aprender al maestro y la usó contra él. Porque vuelvo y repito, así era Pedro. Así era Pedro. Y diciéndolo yo en palabras mías, por encima de su cadáver, él iba a permitir que se llevaran a su maestro. Él jamás se iba a quedar tranquilo mirando que se llevaban a Jesús. Pero dice la palabra que después que se llevan al maestro, en Mateo 26, 69, dice,
Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Me llama la atención de que Pedro, quizás en su boca, quizás no, en su boca estaba a decir que él no era de los que anduvieron con el maestro, por la situación que se estaba dando en ese momento, de que me imagino yo, y de hecho es así, si él hubiese dicho que sí era de ellos, pues también se lo llevan, ¿verdad? Se lo llevan de paso. Entonces, aunque Pedro con su boca estaba diciendo que él no era de lo que anduvieron con el maestro, su forma de ser lo delataba. Aunque él estuviera con su boca cerrada, estando sentado, los demás se dieron cuenta de que él se sentaba como el maestro, de que él caminaba como el maestro, de que él hablaba como el maestro. Yo no sé cuántas veces en nuestras vidas nosotros vivimos negando al maestro. Yo no sé cuántas veces en nuestras vidas nosotros, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, hacemos notar que no somos hijos de Dios. Yo no sé cuántas veces tú y yo hemos hecho estas cosas. Muchas veces negamos al maestro en nuestro centro de estudios. Muchas veces negamos al maestro en nuestro trabajo. Muchas veces negamos al maestro hasta aquí mismo en la iglesia, estando sentado, escuchando la palabra de Dios. Sí, aunque suene duro, es la realidad. Lo negamos con aptitudes, lo negamos con pensamientos, lo negamos con palabras, lo negamos con hechos. Y mi pregunta en esta tarde es: ¿estará Jesús feliz de que tú y yo le neguemos? ¿Estará Jesús contento de ver a sus hijos negándole? ¿Estará Jesús contento de vernos como decimos de boca que somos cristianos y con nuestra forma de ser mostramos lo contrario? Yo no vengo esta tarde a juzgarte, no soy quien para hacerlo. No, yo sí vengo a decirte que es tiempo de que pensemos, de que nos detengamos a evaluarnos a nosotros mismos. Yo el primero, de verdad. De que nos evaluemos y miremos y reflexionemos en qué estamos negando al maestro. ¿Qué estamos haciendo que demuestra que estamos negando al maestro? Que demuestra que no estamos viviendo bajo su voluntad, que no estamos viviendo bajo sus preceptos. Y hacer esto no es algo que nos vaya a tomar mucho tiempo. Es algo que podemos hacerlo en
en minutos, dependiendo de cada quien, en segundos, en horas, no sé, en un día. Pero sí es necesario que sentemos cabeza con esto, que miremos qué estamos haciendo, que estamos negando al Maestro. Estamos diciendo en nuestro trabajo que somos cristianos y con nuestra forma de ser estamos demostrando lo contrario, o lo estamos haciendo en nuestros estudios, o lo estamos haciendo en el portal donde vivimos, en la finca donde vivimos. ¿Alguna vez le has dicho a un vecino tuyo, mira, Jesús te ama? Es necesario que tú le creas que Él es real. O simplemente quieres decir, yo soy cristiano y ya está, y me voy al cielo. Pensemos en qué podemos negar al Maestro. Porque yo te tengo una buena noticia. Aunque tú hayas vivido hasta ahora negando al Maestro, déjame decirte que Pedro, aunque negó al Maestro, dice la Biblia, como ya leímos, que lloró amargamente, pero Pedro se arrepintió. Pedro reconoció que sí fue cierto lo que ya el Maestro le había dicho, que le iba a negar. Lloró amargamente, dice la Biblia. No dice únicamente que lloró, no, dice que lloró amargamente. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que Pedro, a pesar de esto, dice la Biblia, que Pedro, en su primer mensaje, se convirtieron más de 5,000. O sea, este que negó al Maestro por 3 ocasiones, pudo arrepentirse y pudo Dios usarlo para su gloria. Dice la Biblia que fue tan grande lo que Dios depositó en la vida de Pedro que con su sombra se sanaban los enfermos. Con su sombra. Yo me imagino a Pedro caminando y su sombra, bendito sea Dios, y su sombra sanando los enfermos. Yo me imagino a Pedro. Pero usted sabe por qué esto ocurrió. Fue porque Pedro reconoció que le había fallado a Dios y fue porque Pedro se arrepintió. Yo entiendo que si queremos que Dios nos use, es necesario que reconozcamos que le estamos negando, que le estamos fallando, que estamos siendo infieles ante su presencia, que nos arrepintamos y que ya no vivamos más una vida de negación ante el Maestro. Hay una canción que se titula Perfume a tus pies y hay una parte que dice, yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar. Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Es así como debemos vivir. Que nuestras vidas sean para el Señor como perfume a sus pies. Es así como debemos vivir. Que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para alabar el nombre del Señor. Dios les bendiga.